Podemos afirmar que, desde que existe la explotación humana, los oprimidos se han organizado para resistir. Cuando el capitalismo se implanta casi universalmente como sistema económico y la burguesía es la clase social que empieza a detentar el poder político por todas partes, surge en la clase obrera la necesidad de organizarse de forma más acuciante. El corolario será la reunión del 29 de septiembre de 1864 en St. Martin's Hall, Londres, en la que obreros británicos y franceses deciden crear la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. La asociación se extiende con rapidez entre la clase obrera del mundo. Los planteamientos finales están muy claros para todos. La completa emancipación y la consiguiente creación de una nueva sociedad, sin Estado y sin clases. En lo que se difiere es en la forma de alcanzar la nueva sociedad. Mientras que una parte considera que hay que empezar por destruir el Estado y toda forma de poder, los antiautoritarios, otra parte, liderada por Karl Marx, plantea que hay que tomar el poder para después destruirlo. Las posturas se enconan y se convierten en irreconciliables. Después de algunos congresos, las maquinaciones del ala marxista consiguen expulsar de la Internacional a las secciones antiautoritarias. Los días 15 y 16 de septiembre de 1872 se reunirán en Saint-Imier, Suiza, los delegados de las secciones expulsadas para refundar la Internacional bajo presupuestos totalmente libertarios. Es el nacimiento del movimiento anarquista organizado. Ofrecemos en estas páginas la resolución más importante de ese congreso, la referida a la actuación política del proletariado. Hay que decir que, tiempo después, la Internacional de los marxistas se disolvió. 9 años después, en julio de 1881, se celebró en Londres otro Congreso Anarquista Internacional, con un movimiento antiautoritario extendido por prácticamente todo el mundo. Asisten delegados de África, América, Asia y Europa en representación de alrededor de 50.000 militantes anarquistas. Es un congreso clandestino. Se parte de los acuerdos de Saint-Imier y se trata, fundamentalmente, de dos asuntos. La violencia revolucionaria y la creación de una organización internacional específicamente anarquista. Si bien se llegó a crear un organismo relacionador, la oleada de represiones gubernamentales desatada en la época impidió la celebración del Congreso que daría carta de naturaleza a la Internacional anarquista. Hasta 1907 no se pudo reunir otro Congreso. Fue celebrado en Ámsterdam durante el mes de agosto. Convocados por los grupos belgas y holandeses, acudieron delegados de América, Asia y Europa. Se habló, sobre todo, de sindicalismo y de organización anarquista. Se tomaron decisiones muy flexibles, con las que quedaba clara la realidad del anarquismo en sus diferentes facetas. Se perfilaron dos grandes corrientes. La que daba a la acción sindical preponderancia sobre las demás acciones a emprender y la que, sin quitar importancia a la acción obrera, declara que esta es un medio para llegar a la anarquía, nunca un fin en sí misma. Hubo unanimidad, en cambio, a la hora de afirmar que anarquismo y organización son ideas complementarias. Se llegó a la creación de la Internacional Anarquista con una oficina de relaciones, con sede en Londres. Esta oficina desarrolló su trabajo durante unos años. Tras la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución de Octubre en Rusia, hubo otras reuniones internacionales. Su corolario fue la reactivación en 1922 de la Asociación Internacional de los Trabajadores, heredera de la Primera Internacional y del Congreso de Saint-Imier. Diseñada como internacional del sindicalismo revolucionario, anarcosindicalismo, su actividad llega hasta nuestros días. En plena Guerra Fría se llevaron a cabo otros intentos de organización internacional estable. El Congreso de Londres, celebrado el verano de 1958, reactiva las relaciones internacionales y, por medio de un boletín interno de aparición frecuente, se intercambian opiniones entre las diferentes federaciones anarquistas. De esta forma se organizará el Congreso de Carrara de 1968. Marcado por la explosión del movimiento juvenil y por la represión desatada tanto en el bloque capitalista como en el soviético, este congreso supondrá el inicio de una organización universal estable, la Internacional de Federaciones Anarquistas. Además de los estatutos de dicha organización, el congreso debatirá sobre una serie de asuntos. Movimiento obrero, revoluciones del siglo XX, bloques imperialistas, religiones, economía revolucionaria, las bases ideológicas y orgánicas para el trabajo internacional estaban aseguradas. Las federaciones anarquistas se vuelven a dar cita en París en 1971.
Si bien en este congreso no se llegó a conclusión alguna, los debates resultaron reveladores de la problemática por la que atravesaba el movimiento anarquista. En 1978, y de nuevo en la ciudad de Carrara, se celebra otro congreso. De él salen interesantes acuerdos sobre bases ideológicas, cuestiones científicas en relación con la revolución, el movimiento estudiantil, el terrorismo y el marginalismo. Reproducimos más adelante el acuerdo sobre las bases ideológicas anarquistas. París será otra vez, en el otoño de 1986, sede de un nuevo congreso. Se debatió sobre los problemas del momento. Luchas de liberación nacional, política de bloques, militarización y se trazaron las perspectivas de transformación social y lucha anarquista. En Valencia, en 1990, un congreso analizará la situación mundial y tomará un acuerdo sobre la posición de los anarquistas en el movimiento obrero, además de debatir cuestiones de organización y redactar un nuevo pacto asociativo de la IFA. Un amplio análisis de los mecanismos de dominación y explotación mundiales se realizó en 1997 en el Congreso de Lyon. En abril de 2004, el Congreso reunido en Besançon debatió sobre la situación del movimiento anarquista ante la coyuntura mundial. Reproducimos en otra página una de las resoluciones adoptadas. En el Congreso de Carrara de 2008 se habló fundamentalmente de la estrategia a seguir ante la nueva fase globalizadora del capitalismo, con el refuerzo de sus clásicas armas: religión, nacionalismo, represión. Coincidiendo con el 140 aniversario del Congreso de Saint-Imier se celebra en esa ciudad un nuevo Congreso Anarquista Internacional. Paralelamente se han desarrollado unos encuentros del anarquismo. Como en otras ocasiones, asistió en una delegación de la Federación Anarquista Ibérica, FAI, adherida a la IFA desde su creación.